Aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Hermanos míos, Dios es amor, ama a todos como hermanos, Dios es amor. Tomen asiento, queridos hermanos. Hay muchas religiones en el mundo. Hoy en día está de moda buscar distintas espiritualidades porque el ser humano siempre tiene un vacío en el corazón, en el alma. Entonces, además somos seres religiosos. Todos los seres humanos somos religiosos. Si no, uno tiene que ver todas las culturas, ¿no?, que tienen una manera de enterrar a sus difuntos con un rito fúnebre, con signos que demuestran que hay una creencia en otra vida y en un ser superior, sea como sea. Pero no todas las religiones valen lo mismo. Si uno conoce el Evangelio de Jesús, entonces no es justo que uno busque después otras religiones, otras espiritualidades. Por eso se equivoca quien dice: yo soy católico, pero al mismo tiempo creo en la nueva era, en el budismo. Al mismo tiempo practico el yoga, practico el reiki, porque esas son espiritualidades que se contradicen con lo que enseña Jesús, el cristianismo. Claro que si alguien no conoce a Jesús y entra en esa religión, bueno, Dios le va a cobrar según lo que recibió. Cada uno tendrá que responder según los talentos que recibió en la vida. Pero si nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús y luego le damos la espalda y vamos al budismo o vamos a la brujería o vamos a cualquier cosa esotérica, entonces realmente estamos ofendiendo profundamente a Jesús y estamos tomando un camino que no nos va a hacer bien, porque estamos tratando en el fondo de prenderle una vela a Dios y una vela al maligno. Eso no está bien.
Así es que, mis queridos hermanos, ¿cómo se puede reconocer la verdadera fe? Aquí hay una característica muy importante que dice Jesús, que cuando uno sigue la voluntad de Dios Padre, como Jesús, entonces uno siempre está dispuesto a perdonar al hermano. Ahí se reconoce al verdadero cristiano. Yo puedo decir que soy católico, o que soy cristiano, o decirlo del nombre que quiera. Si sigo a Cristo, ¿sí o no? Eso se nota si yo soy capaz de perdonar a mi hermano. Es así. Si alguien no puede perdonar, entonces tiene que pedir la gracia de poder perdonar, de trabajar esa parte que está herida en la vida de uno, en el alma de uno, y hay que trabajar el perdón. Es muy importante, porque es esa gracia la más necesaria que nosotros tenemos para llegar al cielo y para ser felices en este mundo. Que Dios nos perdone. La religión del cristianismo es la fe y la iglesia de los pecadores. Ninguno que estamos acá sentados hoy podemos ser cristianos de verdad si no nos sentimos profundamente pecadores. Así es. Pero sentirse pecador no significa sentirse humillado, o sentirse que uno no vale nada, o sentirse condenado, mucho menos. Sino que sentirse pecador es una gracia muy grande. Porque el que dice yo soy pecador y lo experimenta y lo vive y lo reconoce, también se abre a la gracia del perdón de Dios. Porque Jesús dijo, yo he venido a buscar a los pecadores, no a los que se creen justos, no a los que se creen santos, no a los que practican la religión y por eso se sienten superiores a los demás. No, esos quedan excluidos, lamentablemente, porque son hipócritas, porque no reconocen que son pecadores. El único que no tiene pecado es Jesucristo y la Santísima Virgen Inmaculada. Los demás, todos necesitamos reconocer que somos pecadores, que siempre ofendemos a Dios, pasamos a llevar los mandamientos de Dios, de una u otra manera ponemos nuestro ego encima del amor a Dios y el amor al prójimo. Somos egoístas, somos orgullosos, somos muy apegados a nuestras pasiones desordenadas, etc. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos, que somos pecadores. Y como dice San Pablo, en Adán todos hemos pecado. Así es que uno llega a este mundo como pecador. Así es, el famoso pecado original. No es culpa nuestra, pero la heredamos de Adán y Eva. Y a veces también uno crece en ambientes de pecado. Por ejemplo, si uno crece en una familia de narcotraficantes, donde todos trafican droga y viven de eso, ¿no? Los niños aprenden a traficar droga, porque lo ven de sus padres, de sus mayores, de sus tíos. Aprenden a ser delincuentes y aprenden a drogarse. ¿Están en pecado? Sí, están en un gran pecado. ¿Pero son culpables de eso? No los podemos condenar, no los podemos juzgar tampoco, porque ellos nacieron en un ambiente que estaba corrompido. Hay personas que nacen con grados de alcohol en la sangre, porque la mamá es alcohólica, el papá también. ¿Vamos a juzgarlo porque esa persona nació alcohólico? ¿Es un pecado el alcoholismo? Por supuesto que es. Pero nosotros no podemos juzgar, no podemos condenar a quien tiene esa terrible enfermedad que es el alcoholismo o la drogadicción. Lo mismo quien aprendió a robar, a prostituirse, a ser infiel en el matrimonio, porque nunca vio fidelidad entre sus padres. Uno hereda las cosas que aprende. Pero el pecado igual es pecado, igual nos daña. Y entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a salir de esa red de pecado? Hay un solo camino, Jesucristo. Un solo camino. Muchas veces uno cuando está en la desgracia del pecado sufre profundamente porque uno está infeliz. Cuando uno peca, uno ofende a Dios y se daña directamente a sí mismo.
Se envenena, por ejemplo, con el pecado del odio. Yo odio a tal persona que me hizo daño. Entonces, ese odio no le hace daño a la otra persona, me hace daño a mí, porque yo estoy sintiendo ese resentimiento, ese rencor. ¿Cómo me puedo liberar de ese pecado? Ya lo decía San Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Por qué hago el mal que no quiero? ¡Ay de mí, Señor! Líbrame de este cuerpo de muerte. Nuestros grandes enemigos, la carne, el cuerpo lleno de pecado, concupiscencia, tendencia al mal, pero también el demonio y el mundo que nos arrastran al pecado. Entonces, uno puede decir: ¿dónde estabas tú, Señor? En ese niño que nació alcohólico porque su papá era un alcohólico, que nació en un ambiente pervertido, que le enseñaron desde chiquitito a ser homosexual, como pasa un matrimonio que vi en la noticia, que me espantó esa noticia, ¿no? De un hombre con una mujer que se separaron. La mujer quedó con la tuición del niñito, pero ahora a ella se le ocurre que su hijito, que es hombre, tiene que ser niñita. Tiene que ser niñita. Y lo viste como mujer y quiere cambiarle su sexualidad. Entonces, qué espanto en el mundo en que estamos. ¿Qué culpa tiene ese niño? ¿Dónde estabas tú, Señor? En ese sufrimiento de tantas personas, de tantos jóvenes que no tienen familia, que andan vagando por la calle, que andan por ahí dando vueltas, y por ahí los agarra el vicio, las malas juntas, como se dice. ¿Dónde estabas tú, Señor? En ese sufrimiento que hay en la humanidad, especialmente en la juventud que anda perdida. Y la respuesta es: Jesús está ahí, está en la cruz. También está sufriendo con nosotros, también está sufriendo por nosotros. Y la Santísima Virgen también está sufriendo. Cuando la Virgen se aparece, muchas veces ella está lacrimando, está con lágrimas, y a veces hasta de sangre, hermanos. ¿Por qué la imagen de la Virgen tiene lágrimas de sangre? Porque realmente la Madre Celestial está sufriendo por nosotros, porque estamos por un mal camino. Estamos yendo por el camino de la perdición. Y una vez más preguntamos: ¿y dónde estás tú, Señor? ¿Dónde está Dios? Dios está en la cruz, sufriendo con todos nosotros. Dios, Padre, envió a su Hijo al mundo para hacerse cargo de toda esta culpa y pagar en nombre nuestro. Por eso Él sufre el peor de todos los males, la peor de todas las injurias, la crucifixión, la humillación, la burla, el rechazo absoluto. ¿Para qué? Para responder con el perdón. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Entonces es tan grande, hermanos, el perdón de Dios. Esa palabra que dice Jesús en la cruz es una palabra poderosa, es una palabra que transforma el mundo. El mundo estaba sometido a Satanás, estaba totalmente corrompido por el pecado, por la ofensa a Dios, estaba totalmente condenado a irse al infierno. Y cuando Jesucristo en la cruz dice: perdono, todo queda perdonado, todos quedamos redimidos, y derrama su sangre para lavar las heridas que nos producen nuestros propios pecados. Entonces es muy grande el perdón de Dios, es demasiado hermoso. Por eso decimos que Cristo es nuestro Salvador, porque la salvación nos llega por el perdón. El perdón. Y nosotros debemos mucho. Dice el Evangelio de hoy que Pedro pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Basta con 7 veces? Porque Pedro ya sabía que una vez es poco. Y Jesús le dice: no, Pedro, 70 veces 7, o sea, siempre tienes que perdonar a tu hermano. Siempre hay que perdonar. Y la pregunta es: ¿por qué? Si me hacen una injusticia y me vuelven a hacer y tengo que volver a perdonar, sí, hasta 70 veces 7, o sea, siempre. ¿Y cuál es el motivo? Y Jesús cuenta esta parábola del hombre que debía 10.000 talentos y le pidió perdón al rey. El rey le perdonó los 10.000 talentos, pero cuando sale del palacio toma a otro por el cuello y le dice: págame lo que me debes. Y le debía mucho menos, le debía una cantidad ínfima comparado
con la deuda que él tenía con el rey y lo tomó del cuello hasta que lo llevó a la cárcel. Entonces el rey le dijo: como tú no perdonaste a tu amigo, ahora yo tampoco te perdono a ti. Tú también te vas a la cárcel. Fíjense por lo menos, hermanos, que esto nos da una esperanza. ¿Qué significa la cárcel? Cuando Jesús habla de la cárcel, habla del purgatorio, porque el purgatorio es como una cárcel. ¿Han escuchado ustedes la palabra penitenciaría? Eso es cárcel. ¿Y qué hacen las almas que están en el purgatorio? Pagan penitencia. ¿Y por qué vamos a ir al purgatorio? A lo mejor no fuimos malas personas, pero después de la muerte nos puede tocar muchos años en el purgatorio, en esta cárcel del alma. Tenemos que pagar penitencia, porque no hemos perdonado a nuestros hermanos, hemos guardado rencor. Como Dios nos perdona a nosotros, también nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo. No es porque se nos ocurre perdonar o no perdonar. Hay un motivo profundo, realmente teológico. Teológico significa que Dios actúa en nuestra vida. Dios nos perdona todo. Y como Él nos perdona todo, también es justo que nosotros perdonemos lo poquito que nos ofenden los demás. Esa es la explicación de Jesús. Y así se entiende esta parte del Padre Nuestro que a veces nos cuesta decir. Perdona, Padre, nuestras ofensas, del mismo modo que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es justo que nosotros perdonemos siempre y que perdonemos todo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado también. Y si nosotros no perdonamos, lamentablemente vamos a quedar trancados en el camino a la felicidad, en el camino hacia el cielo, en el camino que conduce a tener un corazón limpio, un corazón tranquilo, un corazón en paz. Pidamos entonces en esta misa al Inmaculado Corazón de la Virgen, que supo perdonar igual que Jesús, que nos dé esa gracia, que nos ayude a ser pacientes, a ser humildes, a soportar las injurias, las calumnias, el rechazo, el daño que nos han hecho. Perdonar es un signo de fortaleza siempre, no es un signo de debilidad. Y es un signo de que esta persona ya es un verdadero cristiano y que tiene un lugarcito asegurado en el cielo con toda certeza. Porque perdonar es lo más difícil que hay. No se puede hacer sin la ayuda de Dios. Y quien perdona demuestra con ese testimonio que Dios vive en su corazón, que Cristo vive en mí. La Santísima Virgen perdonó también a los que ofendían a su Hijo en la cruz. Y no solamente los perdonó, sino que los recibió como madre, como hijos de ella. Así es el amor de Jesús, hermano. Así es el amor de nuestra madre. Y nosotros cada día, si queremos, podemos imitarlos un poco, siendo más pacientes con los que nos ofenden y siendo también nosotros humildes para pedir perdón a quienes ofendemos. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.